A ver, ¿qué es la ley? Pero no penséis en una ley específica del Código Penal o de tráfico, no. Me refiero a la idea de ley. ¿De dónde saca su autoridad para decirnos lo que podemos y no podemos hacer? Esta es una de las preguntas más profundas que existen y hoy vamos a hacerle una buena autopsia, basándonos en la obra Filosofía del Derecho del doctor Mariano Aramburo. Muy bien, pues aquí tenemos nuestro plan de vuelo. Vamos a empezar por algo tan básico como la propia palabra derecho, para luego meternos en un debate fascinante y acabar entendiendo por qué estas discusiones de hace siglos siguen muy vivas hoy en día. Aramburo nos da una pista genial para empezar. Nos dice, para entender algo de verdad, lo primero es ir a la palabra misma. ¿Y por qué? Pues porque en su historia, en su origen, ya se esconden las primeras ideas sobre ese concepto. O sea, ¿qué hay detrás de una palabra como derecho? Pues resulta que mucho más de lo que parece. De hecho, dentro de esa palabra ya vive una tensión, una especie de lucha de ideas que ha marcado toda su historia desde el mismísimo principio. Y aquí está el meollo de la cuestión. Fijaos en esta tensión. Por un lado, directum, que nos habla de rectitud, de moral, de hacer lo correcto. Y por otro, jus, que suena más a poder, a una orden, a algo que se impone. La pregunta es, ¿qué es la ley? ¿Una guía moral o un mandato de la autoridad? Y ojo, esta conexión con lo divino es súper importante, porque en las primerísimas sociedades humanas no había diferencia. La ley y la religión eran lo mismo. Eran los sacerdotes quienes dictaban las normas. La idea de una ley que viene de los humanos, que es algo nuestro, eso llegó muchísimo después. Vale, y con esta idea en mente, avanzamos. Porque Aramburo no se queda ahí. Nos propone ver el derecho desde una doble perspectiva que es fascinante. El derecho como una ciencia rigurosa y a la vez como un arte. Vamos a ver primero la parte de la ciencia. ¿A qué se refiere con esto? Pues a que el derecho no es solo una colección de anécdotas o de casos aislados, no. La ciencia del derecho consiste en coger todo ese caos de la vida real, de las experiencias de cada día, y usar la razón para destilar de ahí principios claros, universales, que se puedan aplicar a todo. Pero es que, además, es un arte. Y esta cita de Aramburo, de verdad, es que lo clava. Para él, un código de leyes bien hecho no es un simple manual de instrucciones. No, es un monumento artístico, algo que busca la belleza en la claridad, en la precisión. ¿Y qué pasa cuando ese arte falla? Pues aquí Aramburo establece un contraste muy interesante. Por un lado, el ideal latino. Leyes claras, concisas, donde cada palabra cuenta. El objetivo es que se entienda, que sea eficaz. Y por otro, lo que él veía en el mundo angloamericano. Leyes a menudo farragosas. Una catarata de palabras, decía. Y esto no es solo un problema de estilo, cuidado. Es que ese embrollo, ese enredo, abre la puerta a la injusticia, a que un juicio se gane no por tener la razón, sino por ser más hábil en moverse por ese laberinto legal. Y todo esto, la palabra, la ciencia, el arte, nos lleva directamente al corazón de este análisis, al gran debate histórico. ¿De dónde saca la ley su poder? ¿Quién o qué le da la autoridad para mandarnos? A lo largo de los siglos, los mayores pensadores se han peleado, intelectualmente hablando, por esta pregunta. Y de estas batallas han surgido principalmente tres grandes corrientes de pensamiento. Una que mira al cielo, a Dios, otra que mira a las personas y a sus pactos, y una tercera que mira hacia adentro, a la pura razón humana. Y creedme, estas ideas han dado forma al mundo en el que vivimos. Venga, vamos a meternos de lleno en este choque de titanes. La pregunta fundamental es esta. ¿La ley es algo que nos viene dado por un Dios? ¿Es un invento nuestro, un acuerdo al que llegamos para no matarnos los unos a los otros? ¿O es algo que se deduce de la pura lógica, de la razón? Y esta tabla nos lo pone todo blanco sobre negro, de una forma súper clara. Fijaos bien. La escuela teológica dice la fuente es Dios. La consensual, la fuente es el pueblo, a través de un contrato. Y la racionalista, la fuente es la razón misma. Son tres universos completamente distintos. Para la escuela teológica, la ley es como una montaña o un río. No la inventamos, está ahí. Es un eco de la ley divina. Y nuestra tarea como seres humanos es simplemente escuchar con atención, descubrirla y tratar de reflejarla en nuestras propias normas. Luego llega la escuela consensual, y aquí Rousseau es la estrella. Y nos cuenta una historia totalmente diferente. Nos dice, imaginad un estado de naturaleza, un caos. Para salir de ahí, hacemos un pacto, creamos la ley, o sea, la ley no se descubre, se fabrica. Es una herramienta que construimos para poder convivir. Y finalmente llega Kant y la escuela racionalista para decir, un momento, ni lo uno ni lo otro. La ley no viene de Dios ni de un pacto. La ley se deduce.
Es un ejercicio de pura lógica. Es encontrar las reglas del juego que permiten que mi libertad pueda existir junto a la tuya y a la de todos los demás sin que nos anulemos mutuamente. Y aquí es donde Aramburu saca la artillería pesada, sobre todo contra la idea del contrato social. La llama, directamente, la más grande de las falsedades. ¿Por qué? Pues porque dice, a ver, ¿dónde está la prueba de ese pacto? No hay rastro histórico ni arqueológico, nada. Nacemos ya en una sociedad, la familia. Y además se pregunta, ¿cómo va a ser válido un contrato antes de que exista la propia idea de ley que hace que los contratos sean válidos? Es un sinsentido lógico. Y lo peor, nos advierte, es que esta idea puede llevar a tiranías, donde la voluntad general aplasta al individuo. Vale, después de este viaje por la historia de las ideas, alguien podría pensar, bueno, y todo esto, que es muy interesante, ¿a mí qué? ¿Por qué importa hoy esta pelea de filósofos de hace siglos? Pues importa y mucho. Importa porque si miramos a nuestro alrededor, a nuestras propias leyes y constituciones, vemos que son un cóctel, una mezcla de todas estas ideas. Hablamos de derechos inalienables, que suena muy teológico o racionalista. Luego hablamos de que el poder emana del pueblo, el consentimiento de los gobernados, que es puro contrato social. Y a la vez exigimos que las leyes sean razonables, que sigan una lógica. Eso es Kant. Esa batalla filosófica no ha terminado, sigue viva cada día en nuestros parlamentos y tribunales. Y todo esto nos deja flotando una pregunta final, una pregunta que es en realidad la madre de todas las preguntas en este tema. La ley, en su esencia más profunda, ¿es algo que descubrimos, una verdad objetiva que está ahí fuera esperando a ser encontrada, como la ley de la gravedad? ¿O es más bien algo que creamos, una historia que nos contamos, una herramienta que inventamos para poder vivir juntos? La respuesta que se dé a esta pregunta, bueno, esa respuesta lo cambia absolutamente todo.